a verlos. Sinceramente me da mucho gusto. He ido varias veces allá a Barrio Pueyrredón y tengo recuerdos hermosos. ¿Me están escuchando? No sé si me hacen así, si están escuchando, porque... Sí, perfecto, te escuchamos Bueno, bien. listo. Digo que yo he disfrutado mucho las veces que he ido ahí a Pueyrredón. La verdad que disfrutamos mucho la comunión con los hermanos, he hecho amistades con algunos de ustedes muy, muy, muy lindas. Y bueno, y es un gusto ahora vernos por la posibilidad de esto de las pantallas, ¿no? La verdad que si bien estamos aislados en casas, la verdad que vieron que la tecnología, si bien aleja a los que están cerca, acerca a los que están lejos, ¿no? Muchas veces en la mesa hay varios con el celular, así, y están distantes, pero también nos permite esto de vernos las caras, de poder ver cómo está la otra persona. Bien, yo no sé cuánto tiempo tengo, vos sabés que no tengo reloj, supongo que ahí Pedro, cuando me exceda en el tiempo, me saca del aire y listo, como se hace en la televisión. Yo le pedí a algunos hermanos que estén ahí también para que me hagan de guardaespaldas. Bien, amados hermanos, hoy vamos a considerar, me han dado un pasaje y un título que se llama Congregados de rodillas, ¿no? Y el texto base es el de Hechos 4, 23 al 31, ¿no? Yo quisiera hacer algunas consideraciones previamente acerca del libro de Hechos. Hay quien ha llamado el quinto evangelio al libro de los Hechos. Hay algunos hermanos, yo no coincido con eso, que piensan que es un libro de transición. Si bien hay una transición del judaísmo a los gentiles, pero no es un libro, me parece a mí, ¿no es cierto? Podemos discutirlo esto de transición, porque todo lo que está escrito en las cartas se escribe más o menos en el tiempo que relata el libro de Hechos. Así que es el único libro histórico, fuera de los evangelios, que tenemos acerca de la vida de la iglesia, ¿no? Es tan importante, hermanos, este libro, ¿no? Y en especial el texto que vamos a ver está en el capítulo 4, que es un capítulo realmente que tiene cosas apasionantes. Empieza con la curación del cojo, no sé si lo han visto ustedes o si ya han reflexionado sobre eso, pero el hombre que estaba cojo, y bueno, y se arma un tumulto bárbaro, como suele pasar cada vez que hay una sanidad, hay un milagro, y se da algo muy curioso, que los fariseos se molestan por esto, aunque no pueden negar el milagro y la autenticidad de los apóstoles, ¿no es cierto? Y el mensaje que ellos traían. Dice Hechos 4:12, por ejemplo, dice del 4:12 al 17, dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y entonces, viendo el denuedo, o sea que hablaban bien y claro de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, señal manifiesta ha sido hecha por ellos. Mire, señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en su nombre, ¿no? Miren qué cosa curiosa, hermanos, los religiosos, los fariseos, los profesionales de la religión, dice que veían que esto era una señal divina, realmente una prueba de la veracidad del Evangelio y del poder de Jesús. Sin embargo, decidieron no creer. Qué bárbaro, ¿no? Y vieron que como no hay más ciego que el que no quiere ver, no hay más sordo que el que no quiere oír. Me parece a mí que no hay más incrédulo que el que no quiere creer, el que ha rechazado creer. Yo he visto el esfuerzo que hacen muchos apologistas, por ejemplo, como Josh McDowell, muchos de ustedes deben tener ese libro, Evidencia, que exige un veredicto, que trata de convencer a las personas que discuten la veracidad de la Biblia acerca de las pruebas, por supuesto, indubitables que hay
de la inspiración divina. Pero a mí me parece que la persona que decidió no creer, por más que uno le muestre, ¿se acuerdan en Lucas 16? Aparece en la parábola de el rico y Lázaro. ¿Se acuerdan que el rico se va al infierno y ahí le pide al padre Abraham que por lo menos él pueda ir y vaya a sus parientes para que no vayan ellos a ese lugar? Y el padre Abraham le dice que no, que a los profetas tienen, porque si no le creen a los profetas, no creerán ni aunque los muertos resuciten, ¿no? Qué bárbaro, no hay más ciego que el que no quiere oír, ¿no? Bueno, luego del problema que se arma por la sanidad que hicieron Pedro y Juan, vuelven ellos a los hermanos, miren qué interesante, ellos se podrían haber atribuido el milagro, ellos dieron testimonio público ahí, que no era ni por su piedad, ni por su poder que este hombre había sido sanado, sino por el poder de Dios, y era un aval para la predicación del Evangelio. El capítulo 4, de hecho, la verdad que nos ha dado un montón de frases, realmente el de no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído, por ejemplo, ¿no? O es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, ¿no? Bueno, luego entonces empieza una persecución por esto, y ahí llega la oración que nos ocupa y que vamos a leer, si ustedes me acompañan, en Hechos, capítulo 4, entonces del versículo 23 al 31. Es muy interesante las cosas que podemos sacar de la oración y de la relación con las otras personas, que es la que podemos ver en esta oración, ¿no? Dice Hechos 4, 23 al 31, entonces, si ustedes me acompañan en la lectura, dice versículo 23, y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, miren la oración, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David, tu siervo, dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes? Y los pueblos piensan cosas vanas. Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Dios bendiga entonces su palabra, hermosa oración de la cual podemos sacar muchas cosas. La primera que se me ocurre es que ellos no pidieron la libertad o que Dios acabe con la persecución. Dice que alzaron unánimes la voz para, en definitiva, poder pedir mayor poder justamente para predicar el Evangelio, para servir al Señor. Dice que alzaron la voz unánimes. Hermanos, si no tengo yo que exhortarles acerca de lo importante que es la unidad para la vida de la iglesia. El Señor Jesús dijo, ¿por qué iban a creer? Porque sabían mucho de la Biblia, porque se vestían con saco y corbata, ¿no? Porque iban a ver la unidad entre ellos, ¿no? Ahora, miren qué interesante, entonces, hermanos, a mí me sorprende los motivos de oración. ¿Vieron? Me parece que acá podemos sacar una aplicación muy claramente. ¿Por qué oraban los primeros cristianos? ¿Qué les parece a ustedes, no? Miren, si no podemos reflexionar, cuáles eran los motivos de oración. Nosotros tenemos reuniones de oración, también las hacemos virtual,
los días miércoles. Y tenemos una amplia lista de motivos de oración y oramos por esos motivos, ¿no? Pero cuando uno confronta o es confrontado por los motivos por los cuales oraba la primera iglesia, por ejemplo, fíjese el apóstol Pablo en Efesios 3:14. Si usted me acompaña, mire Efesios 3:14, dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Les recuerdo que Pablo está preso escribiendo la carta a los Efesios. Qué bárbaro, ¿no? Está preso. Yo si le escribiera a ustedes, hermanos, si yo estaría preso y le mandara una carta, le diría, oren por mí para que pueda salir, ¿no? Sin embargo, mire por las cosas que oraba Pablo estando preso y por lo que oraba por la iglesia que amaba, que era la iglesia de los Efesios, iglesia que había fundado él, y si conociera la iglesia en barrio Porredón y en barrio Parque Casas, oraría por las mismas cosas. Dice: yo doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé prosperidad espiritual, sanidad. No, mire cómo dice: para que os dé, conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Yo nunca he visto en los motivos de oración de la iglesia orar para que los hermanos, por ejemplo, sean llenos del conocimiento del amor de Cristo, ¿no? Fíjense en Efesios mismo 1, les recuerdo que estaba preso, 1:17 de Efesios dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la Gloria, os dé, ¿qué cosa? Espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder. Miren, hermanos, nosotros oramos generalmente por la sanidad, por el trabajo, más en estos tiempos, ¿no? Y está bien, ¿no? Por supuesto. Le clamamos al Padre por nuestras necesidades. Amén. Pero me parece que también deberíamos tomar ejemplo de las cosas por las cuales oraba la primera iglesia. Miren qué lindo si podríamos orar para que seamos llenos del conocimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él nos ha llamado, cuál es la riqueza de la gloria, de la herencia, ¿no es cierto? Bueno, y volvemos entonces a Hechos 4, para sacar otras enseñanzas. Primero, las motivaciones, ¿no? Ahora, fíjese cómo empiezan ellos a orar. Se dirigen como se dirigieron en su momento Hiram, ¿se acuerdan? Segunda Crónica 2:12 dice que, además decía Hiram: bendito sea Jehová, el Dios de Israel, que hizo los cielos y la tierra, y que dio al rey David un hijo sabio, entendido, cuerdo y prudente, que edifique casa a Jehová y casa a su reino, ¿no? Los hermanos oraban al Dios que hizo los cielos y la tierra. Qué bueno, como nos enseñó a orar el Señor, ¿no? El Señor dejó la oración modelo, que la Iglesia Católica la repite así como una grabación. Sin embargo, esa oración modelo nos da los mismos principios. Empieza reconociendo quién es Dios. Hermanos, y yo quisiera compartirles, yo he sido muy exhortado por la palabra, porque empiezan los hermanos orándole al Dios que hizo los cielos y la tierra. El Dios que tiene todo poder, que hizo este universo tan grande, hermano, y que los astrónomos y los que estudian el espacio se sorprenden de su vastedad. Dios es más grande que todo esto. Decía James Kennedy que él no tenía una gran fe, tenía una fe chiquitita, pero en un Dios grande. ¿Cómo es tu Dios, hermano? ¿Cómo es tu Dios? ¿Es el Dios que hizo los cielos y la tierra? Mira qué linda forma de empezar a relacionarse con Dios. Y cuando uno ora de esta forma, hermanos, como nos pasa siempre, cada vez que nos acercamos al trono de la gracia, salimos más bendecidos nosotros, aunque lleguemos para alabar, para bendecir el nombre, ¿no?
Luego, miren qué interesante, en la oración, los apóstoles, la primera iglesia va a citar la escritura, va a citar el Salmo 2, ¿no? El Salmo 2, que es un salmo mesiánico, un salmo, quizás sea este salmo el salmo que más se cita en el Nuevo Testamento, ¿no? Este salmo dice algo muy interesante que va a citar Hechos 4 en la oración de los hermanos, pero si ustedes me acompañan al Salmo 2, que es lo que va a ser citado en Hechos 4, dice el Salmo 2, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra, los príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. Y los hermanos van a interpretar que justamente eso es lo que va a pasar en ese momento cuando la misma religión, cuando todo se opone al mensaje del Evangelio, ¿no? Dice el versículo 3 del Salmo 2, rompamos sus ligaduras, echemos de nosotros sus cuerdas, el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos y luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Miren, hermanos, esto a mí me habla al corazón. Primero, los hermanos están reconociendo un salmo que decía que la gente se ríe y piensa vanidades. ¿Sabe lo que es una vanidad, no? Algo vacío, algo hueco, una estupidez. Y la verdad, hermanos, si somos francos, la gente piensa cualquier cosa sobre Dios. Vieron que estamos viviendo la posmodernidad, que es diferente a la modernidad, que fue muy atea. En la posmodernidad se menciona mucho a Dios, pero no al Dios de la Biblia. Porque la gente dice de Dios cualquier cosa. La verdad que no es que, como dice la Escritura, que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, sino que el hombre hace un Dios a imagen y semejanza de él. Es muy interesante la palabra por qué se amotinan las gentes. En Hechos 4 aparece, ustedes saben que en el Salmo 2 está en hebreo la palabra, ¿no es cierto? Y en Hechos 4 está en griego. Sin embargo, ambos tienen una misma raíz. Es muy interesante. La palabra en hebreo del Salmo 2 que dice por qué se amotinan la gente y tiene toda esta idea de una reunión, es una palabra que se relaciona más con la manada de animales y con el relincho de los caballos, por ejemplo. Fíjense qué forma de ridiculizar. Y en la versión griega también aparece la palabra relacionada con la gentilidad, como los judíos llamaban a la gentilidad, y tiene una raíz que también tiene que ver con los animales, ¿no? Ustedes saben que los judíos despreciaban a los que no eran judíos, entonces le ponían epítetos que tenían que ver con los animales, ¿no? Pero bueno, el salmo que van a citar en la oración dice que el mundo se ríe de Dios, pero Dios se ríe no del mundo, sino de esa actitud, ¿no es cierto? Ahora, hermanos, esto me llevó a mí a pensar, es la oración que van a hacer los discípulos ahí. Ellos van a reconocer que hay una oposición entre el mensaje de Dios, la predicación del Evangelio, la extensión del reino de Dios y el mundo, su cultura, su cosmovisión, hermanos. No nos debe extrañar que haya persecución al mensaje del Evangelio, que la gente se oponga. El Señor nos habló con esto. Dice, por ejemplo, Juan 15, 18, dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Miren lo que dice la palabra. Pero porque no sois del mundo, antes yo soy elegido del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Miren también, por ejemplo, 1 Juan 3:13, dice, hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Y en Juan 17, hermanos, la oración intercesora sacerdotal de nuestro Señor por nosotros, por sus primeros discípulos y por los que habían de creer por el mensaje de ellos, dice en el versículo 14, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. ¿Por qué? Porque no son
del mundo. Como yo tampoco soy del mundo, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. Si desprecian al Señor, van a despreciar a su iglesia, a su esposa, a los cristianos, a los que seguimos al Señor, ¿no? Bueno, tengo muchos textos. Mateo 10:24 dice que el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su Señor. Mateo 24:9 dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y será aborrecido de todos por causa de mi nombre. Bueno, Juan 16:2 dice, os expulsarán de las sinagogas. Bueno, ahora miren, hermanos, a mí me asusta un poco cuando la iglesia, ustedes saben, nosotros, por ejemplo, en nuestra iglesia tenemos escuela, y a menudo tenemos que ir con las autoridades. Hace un tiempo estuvimos con el gobernador de la provincia. Bueno, cada vez que hay elecciones también hay cierto coqueteo, y hasta nos dicen, bienvenido pastor, nos invitan a reuniones, hasta nos dicen que lo que hacemos es importante. Pero a mí me asustan cuando el mundo tiene como una simpatía. Por supuesto que tenemos que dar el testimonio, y está bien que la gente no nos vea como locos, ¿no? Y nos vea como personas cuerdas. Pero hermano, yo quisiera hablar de un aspecto. Si el mundo te ama y te ve bien, el creyente debe ser, como decía Teresa de Jesús, el pez cuando sale del agua, ¿no es cierto?, de alivio, no carece, ¿no? No encuentra alivio. El creyente en el mundo debería ser como un pez fuera del agua. Si vos te sentís en el mundo como un pez en el agua y tenés la anuencia y la gente, porque acá el Señor dijo que el mundo ama lo suyo. Yo no estoy diciendo que tenemos que vivir para el choque, hermano, pero podemos reflexionar en esto, ¿no? Que el apóstol Juan dice que no hay que amar al mundo ni las cosas que están en el mundo. Nosotros sabemos que el mundo es como sistema, debemos amar a las personas, debemos predicar el evangelio, pero la cultura, la forma, esto no quiere decir, como se ha pensado algunas veces, en las cosas exteriores del mundo, ¿no? La música, que bueno, podemos hablar y discutir un rato, pero fundamentalmente con la filosofía que el mundo tiene, el egoísmo que el mundo tiene, el egotismo, el yoísmo, el yocentrismo que tiene el mundo, hermanos, no debe ser la característica de la iglesia. Y por último, hermanos, veo que en la oración ellos no pidieron, la oración viene a consecuencia de lo que contaron de la persecución que venía a los apóstoles. No pidieron el fin de la persecución, no pidieron tampoco venganza, como había pedido, ¿se acuerda Juan, el Boanerges? Dice Lucas 9:54, viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? O como David en otro estadio del reino de Dios, digamos, en el Salmo 94, fíjese cómo David se refería, dice, Jehová, Dios de las venganzas, muéstrate. No, hay una mirada de condescendencia, hay una mirada, y ellos le van a pedir a Dios, no el fin de la prueba, no el fin de la persecución, no que los consuma a los sacerdotes y eso que tantos daños están haciendo y que mataron a Jesús, sino que pidieron renovadas fuerzas para predicar el Evangelio. Hermanos, Dios nos envió a un mundo hostil, y está bien que sea hostil. Te cargan en el trabajo, te cargan en la escuela. Así debe ser. Ahora, el apóstol Pedro dice que si padecemos persecución, que no sea por malhechor, ¿no? O por alguna cosa. El Señor dijo que somos bienaventurados y se dicen toda clase de mal contra vosotros, mintiendo, ¿no? Sino que ellos pidieron tener el denuedo para hablar. Esto es muy común en el Nuevo Testamento, no tanto en el Antiguo, pero sí en el Nuevo Testamento, ¿no? Por ejemplo, Efesios 6, 19 al 20, otra vez Efesios, el apóstol Pablo, preso, le pide a los hermanos que oren. ¿Por qué? Para salir, para tener alivio del dolor, de los grilletes, de los golpes que recibía, de las incomodidades de la cárcel. No, miren, dice Efesios 6, 19, dice, y por mí, oren por mí. ¿Pero por qué? A fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas,
que con denuedo hable de él como debo hablar. Ya hicimos el énfasis en que está muy bien orar por el trabajo, hermanos, orar por la salud. Gloria a Dios. No estoy diciendo que no hay que orar, pero además hay que orar también para pedirle al Señor, y más en esta pandemia, por ejemplo, pedirle al Señor que podamos ser más efectivos en llegar a la gente. Yo no sé cómo se están relacionando ustedes con el barrio. Nosotros al final se ve que no estábamos predicando, porque Dios nos puso a predicar y estamos dando de comer dos veces a la semana y entregando raciones también de alimentos sin ningún apoyo del gobierno, 3 veces a la semana y 2 veces comida caliente, ¿no? Y cada uno se lleva su Nuevo Testamento y estamos predicando más, se junta más gente de las que venía un domingo, ¿no? Hermanos, hay que predicar y hay que pedir al Señor que nos ayude, que libere nuestra lengua. A veces hablamos tanto y nos parecemos al mundo, nos quejamos de la política, nos quejamos de la situación. Y cuando podamos hablar de lo mejor que tenemos para decir, ¿no? También está reconociendo la oración que lo que pasó es lo que estaba determinado que pase. Maravilloso. Es un texto que parece así no tener mayor relevancia, sin embargo es muy importante. Dios siempre va a cumplir su propósito. Y el fin de todas las cosas, si bien no vienen cosas buenas para el mundo, el fin es poner todas las cosas bajo la autoridad y el dominio de Jesucristo. Nosotros somos los protagonistas, el sparring en este tiempo. Pero ojalá, hermanos, a la iglesia en Barrio Pueyrredón podamos tomar ejemplo de esta oración. Y en medio de la dificultad, en medio de la persecución, pedir que Dios bendiga a quienes nos persiguen y tener renovadas fuerzas para servir a Dios. Como decía Dualde, estamos condenados al éxito, hermanos. Dios nos bendiga, hermanos. Gracias por su paciencia. Hay momentos que no deberían terminar. Hay segundos que tendrían que ser eternidad. Cuando tu espíritu, Señor, se toca con el mío y mi corazón estalla en adoración. Te amo, mi Señor. Se acaban las palabras, solo me queda mi alma para cantarte. Te adoro, mi Señor. No hay nada alrededor, solo estamos tú y yo. Solo estamos tú y yo. ¿Se escucha bien ahí? Vamos de nuevo. Hay momentos que no deberían terminar. Hay segundos que tendrían que ser eternidad. Cuando tu espíritu, Señor, se toca con el mío y mi corazón estalla en adoración. Te amo, mi Señor. Se acaban las palabras, solo me queda mi alma para cantarte. Te adoro, mi Señor. No hay nada alrededor, solo estamos tú y yo. Solo estamos tú y yo. Recordaré aquella cruz donde sangró, murió Jesús, heridas que por mí sufrió, crucificado.
cuerpo envuelto en dolor. En el sepulcro reposó en soledad, él se quedó. Jesús Mesías, Señor. Si te acuerdas la letra, cántala. Alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré, eternamente te cantaré. Señor, Señor mi Dios. Padre eterno, Señor, te damos la gloria en esta noche. Gracias por estar con nosotros, Señor. Gracias porque nos amás, Señor, porque te entregaste por nosotros, Padre. Gracias por tu palabra, Señor, porque nos llega al alma, Señor. Gracias, Señor. Gracias por la alabanza de tu pueblo, Señor. Permití, Señor, que te podamos seguir cantando, Señor. Te necesitamos, papá. Eso declaramos, Señor. Te pedimos de que el mundo no nos contamine más, Señor, de que nos aleje de todo eso, por favor, Señor. Te necesitamos, Padre. Ayúdanos, Señor, a estar firmes, Señor, fuertes. En el nombre de Jesús. Amén. Y dice la letra. Pero al tercer amanecer, un gran estruendo se escuchó. ¿Dónde está muerte tu aguijón? Cristo Jesús resucitó. Alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré, eternamente te cantaré. Señor, Señor mi Dios. Muy pronto Él regresará, su rostro resplandecerá, en su presencia estaré y cara a cara le veré. Amén. Amén. Gracias, Hernán, por estas alabanzas. Y estamos reunidos este domingo una vez más en torno a la persona del Señor Jesús y para recordar lo que Él hizo por nosotros y lo que produjo su sacrificio en nuestras vidas. Y antes de participar de los símbolos del pan y del vino, permítanme compartirles una lectura en Romanos, capítulo 4, el último versículo, el 25, y vamos a seguir leyendo el capítulo 5. Dice: Jesús fue entregado a la muerte por causa de nuestros pecados y resucitado para hacernos justos a los ojos de Dios. Por lo tanto, ya que fuimos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz con Dios gracias a lo que Jesucristo, nuestro Señor, hizo por nosotros. Debido a nuestra fe, Cristo nos hizo entrar en este lugar de privilegio inmerecido, en el cual ahora permanecemos y esperamos con confianza y alegría participar de la gloria de Dios. Y el versículo 3 me parece que es muy oportuno para este tiempo en el cual estamos viviendo, el que estamos pasando,
en el mundo entero, toda la iglesia del Señor, dice, también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades. ¿Ah? Pablo anima a los romanos a pensar en esto, en alegrarse al enfrentar pruebas y dificultades. ¿Por qué? Porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. Y la resistencia desarrolla firmeza de carácter. Y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Y esa esperanza no acabará en desilusión, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. Y vemos la grandiosa obra del Señor Jesús en el versículo 6. Cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, Cristo vino en el momento preciso y murió por nosotros, pecadores. Ahora bien, casi nadie se ofrecería a morir por una persona honrada, aunque tal vez alguien podría estar dispuesto a dar su vida por una persona extraordinariamente buena. Pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Entonces, como se nos declaró justos a los ojos de Dios por la sangre de Cristo, con toda seguridad, Él nos salvará de la condenación de Dios. Pues como nuestra amistad con Dios quedó restablecida por la muerte de su Hijo, cuando todavía éramos sus enemigos, con toda seguridad seremos salvos por la vida de su Hijo. Así que ahora podemos alegrarnos por nuestra nueva y maravillosa relación con Dios, gracias a que nuestro Señor Jesucristo nos hizo amigos de Dios. Que en este momento, en este tiempo, en esta noche podamos tener corazones agradecidos, a pesar de las circunstancias, sabiendo de que los momentos difíciles, los momentos duros, nos ayudan, dice, a desarrollar resistencia, y esto desarrolla firmeza en nuestro carácter, y que el carácter fortalece nuestra esperanza de salvación, y esa esperanza no acabará en desilusión, porque está puesta en la persona del Señor Jesús. Le voy a pedir a Martín que pueda estar orando por los símbolos, por el pan y por el vino, y luego de su oración vamos a compartir este momento juntos. Oramos. Gracias Padre Celestial por este día, gracias porque nos has permitido, Señor, poder conectarnos por este medio y poder estar juntos como hermanos por los méritos del Señor Jesucristo en la cruz, como escuchábamos recién, que Él con su muerte y su resurrección nos acercó, nos volvió a ser, fue el medio por el cual volvimos a tener relación con el Padre y podemos tener salvación. Gracias, Padre, porque Él no quedó en esa tumba, sino que resucitó. Y hoy podemos alabarle, podemos agradecer su amor para cada uno de nosotros. Y también en este tiempo en el cual estamos de cuarentena, en el cual estamos distanciados, podemos sentir que estamos juntos por medio del Espíritu Santo, porque en esa cruz fuimos hechos hijos y herederos con Él, Señor. Gracias por este tiempo. Te agradecemos por el pan, símbolo del cuerpo del Señor Jesús, que fue maltratado, fue escupido, fue destrozado por cada uno de nosotros, por nuestros pecados. Gracias porque Él no se bajó de esa cruz, sino que se quedó allí y derramó hasta la última gota de sangre por amor a cada uno de nosotros, venciendo a Satanás, Señor, venciendo a la muerte y dándonos vida eterna con su resurrección. Te agradecemos por este tiempo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.